Diego Reyes. Don William, Qué bueno tenerlo por aquí, hombre. un placer estar aquí sentado en esta silla donde ha pasado tantas personalidades de nuestro país. Y le voy a contar una cosa. Yo tuve la oportunidad en algún momento de estar en la barbería donde iba Gabriel García Márquez en Ciudad de México. Cuente a ver. Y el señor Pietro, que era el dueño de la barbería, y ¿Qué le decía? el único que podía tocar A García a Márquez. García Márquez, decía, no, los colombianos son muy habladores. García Márquez me contaba historias, me contó 100 años de soledad cuando yo estaba aquí arreglándole afeitándole eso. Y en algún momento el señor García Márquez dijo, la única persona que puede ponerme la navaja aquí es Da Pietro, que es un amigo mío. Y ahí quedó la anécdota. Entonces, lo importante que es el barbero para uno, ¿no? Sí, no, pues Para el ser humano. se establece una comunicación muy personal y se dicen cosas como en la nocturna, ¿no? Bueno, ya se está metiendo en otros. Ustedes trabajan de 10 de la noche a ¿qué? A 3 de la mañana. A 3 de la madrugada. Ya llevamos con ese formato con Julián Parra, el director, Sí. 7 años, vamos para 8 años, en Nocturna de RC, un espacio muy ameno, muy agradable, porque más que ser un espacio informativo, un espacio de noticias, nos hemos convertido en un espacio de opinión y de análisis en lo que pasa en el país. No, es que yo escuché, por ejemplo, un tema sobre los textileros que me llamó mucho la Le atención, impactó. pero harto, Y muchas cosas así se debaten a diario ahí en Nocturna. porque ustedes recordarán que las grandes revoluciones se han dado también por cuenta de los textileros. La clase trabajadora. Sí. Sí, es verdad. Y es algo que pone a pensar mucho la gente, ¿no? Hay un señor que ustedes entrevistaron hace poco que contaba y hacía todo el recorrido de lo que significa ese tema en la industria Claro. y cómo se está perdiendo, ¿no? Y tristemente uno puede tener dolor de patria en este momento, William, porque es ¿Por que qué? los gremios en el país se están destruyendo, la industria en el país se está destruyendo. Hablamos de unos tratados de libre comercio que pueden ayudar a generar o darle más fuerza a la economía del país, pero estamos acabando con lo nuestro. Tristemente, tristemente, vemos los lecheros, los caficultores, estamos viendo todos los gremios que están muy golpeados. Los arroceros. Los arroceros, porque estamos trayendo arroz, importando arroz cuando somos productores de arroz, entonces uno no entiende. Hay mucho desequilibrio en cómo pensamos la economía en nuestro El, país. tem- el tema de los chinos, No, están trayendo productos que aquí elaborados, allá se compran en 3 veces menos. O sea, muy grave. es algo gravísimo. Entonces se está desactivando, se está acabando con la industria nacional. Lastimosamente, lastimosamente, y los gobiernos, nuestro gobierno de turno no está pensando en eso, lastimosamente. Y yo veo que programáticamente no vemos una persona, un gran candidato en Colombia que piense en reorganizar la economía del país. Entonces, cuando el país va para allá y los políticos van para allá, uno se preocupa. Tiene algunos... Ustedes que miden el termómetro nacional todas las noches, se pueden dar cuenta de lo que está pasando en Colombia. Totalmente, totalmente. Y pues, William... ¿Cómo llegó usted a la radio? le voy a contar una historia de Cuénteme la historia, tranquilo. de cómo yo llegué a la radio o ¿Y por qué? qué me gustó la radio, ¿no? Sí. Cuando yo era muy pequeño, mi abuelo, oriundo de Santander y más liberal que nadie, él era una persona muy histórica. Entonces, cuando yo era chiquito, a mí me daba miedo dormir. Más liberal que Benjamín Ardila Duarte. O Qué Rafael cosa. Uribe. O Rafael Uribe Uribe. Entonces, mi abuelo... ¿De dónde? ¿De qué parte? Samuel, no, de Málaga. Málaga. Entonces allí mi abuelo me contaba historias para yo poder dormir, porque yo no dormía, si apagaban la luz yo no podía dormir. No me diga.
Entonces mi abuelo se sentaba en la cama, me contaba historias y yo dormía, me cogía el sueño y dormía. Pasan los años. Y apagaban la luz ahí mismo. Claro, apagaba la luz. Pasaron los años y mi abuelo pues falleció y a mí me quedó ese vacío tenaz. O sea, ¿quién me iba a contar historias ahora? Encontré un radio viejo que estaba en la casa y empecé a sintonizar y ahí estuvo el reemplazo de mi abuelo. Por ejemplo, ahí estuvo, por ejemplo, el profesor Juan Manuel Serna. Sí, Juan Manuel Serna. Con noche, buenos días. Y el maestro Néstor Armando Alzate, por ejemplo. Claro. Ambos Y de ese Medellín. era un programa delicioso. Me acuerdo. Y contaban también historias, anécdotas, enigmas. Sí, eran muy buenos Y contertulios. usted se sentía como hablando con su papá, Claro, y ahí me quedé. con su abuelo. Y ahí me quedé. Y este es el momento que si yo tuviera un radio, yo duermo con el radio encendido. Vea, pues. Porque bueno, eso son con las condiciones humanas en las que uno se va formando y así entré a la radio. Después ingresé a la universidad y empecé a meterme a noticieros y bueno. ¿Usted estudió periodismo? Sí, ¿De qué universidad? La Universidad Minuto de Dios, Minuto de el Dios. padre García Herreros. ¿Y cómo conoció a Julián Parra? A Julián lo conocí a través de un amigo, porque yo estuve mucho tiempo en Caracol Radio, en la competencia. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacía en Caracol Radio? Yo fui productor de Gustavo Gómez cuando existía 10 AM, hoy por hoy. Ajá. Yo era productor de Gustavo y también hice por muchos años un programa que se llama Nuevo Mundo, con otro gran maestro que fue Norberto Vallejo. Él fue el primero que me abrió un micrófono en la radio. Bueno, y pues Norberto fue productor 10 años de Iván Parra, el hermano de Julián. Y ahí nos conectamos y terminé en Nocturna RCN. ¿Hace cuánto está en Nocturna? Voy a cumplir 5 años. 5 años. 5 años. Ha sido una experiencia maravillosa. Pues aún más, se queda después de las 3 de la mañana, a veces lo oigo, lo escucho viendo comentarios, hasta leyendo noticias. Es que el periodista debe volverse uno ahora muy integral, ¿no? Lastimosamente los periodistas de hoy en día se volvieron periodistas de comunicados de prensa y también es triste. Porque Yo lo veo a usted muy inquieto, usted es un gran productor, porque para eso se necesita mucho olfato. Y a veces usted me llama a mí tarde y me dice, William, conseguime el teléfono de fulano de tal, y ahí mismo. O no puedo, y le digo en 5 minutos, y a mí se me olvida, a veces me quedo como, me elevo por ahí en otra vaina. Y usted ha hecho una llave maestra con Julián, de verdad. Gracias, don William. De De verdad, verdad. usted que es una persona que tiene tanta trayectoria en esto, pues uno lo que hace más que pues, uno propone. Veo pero que también- usted es melómano. Sí, me gusta mucho la música. Además tengo una gran compañera que también me complementa en esos gustos, Su esposa. mi esposa. Hablamos de música, Natalie, hablamos de música, de cine, y pues es algo que nos apasiona. Entonces uno está siempre en permanente sintonía con esos temas. Y la historia que me apasiona, William. ¿Sí? La historia me apasiona. Ahorita que ingresé a la barbería, vi el cuadro bueno, primero vi a Uribe, que parece que estuviera embalsamado, Sí. pero vi el cuadro del voto del Sagrado Corazón Sí. y lo relaciono mucho con lo que está pasando hoy en día. A ver. Porque si usted recuerda, William, que yo sé que usted sabe, el voto nacional, la iglesia del voto nacional que está en el centro de Bogotá y en la Plaza de los Mártires, Sí. ahí Por se donde dice- quedaba la calle del Cartucho. Eso, el bronzo. Sí. Y se dice que ahí era el cadalso donde fulminaron y fusilaron a muchos próceres de la independencia. Pero bueno, en 1902, William, se terminaba la Guerra de los 1000 días. Y Bernardo Herrera, que era el arzobispo de Bogotá en ese momento, en honor a que a que Colombia llegaba a la paz. O sea, el cuento de la paz no es de ahora, el cuento de la paz es desde que Colombia es república. No, desde que esto existe, Sí, desde que el hombre es hombre está buscando su paz y su tranquilidad. desde Caín y Abel. Entonces, dijeron, vamos a consagrar a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús porque Colombia está en paz. Vamos a erigir una gran catedral en honor al Sagrado Corazón de Jesús y a la paz de Colombia. Estamos hablando de 1902. 1902, Y efectivamente hace 115 años. Claro, y efectivamente hubo un decreto
en el que todos los presidentes de la República tenían que ir cada 4 años. Rafael Reyes lo firmó. No, antes, fue antes. ¿Sí? Estaban, pues durante la guerra de los 1010 estaba Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, él ayudó mucho para la construcción de la catedral. Tenían que ir y dirigirse, caminar desde el Palacio Presidencial, ahí desde la Plaza la Plaza de Bolívar, caminar hasta el voto nacional para renovar los votos de la paz del país. Eso fue como hasta 1970 que se hacía. Y eso estaba en la Constitución política. Bueno, pasaron tantos años, el país nunca entró en paz, y yo digo es algo, ¿por qué los colombianos no tenemos memoria? ¿Y por qué pasa, por ejemplo, cuando un símbolo de la paz que fue tan importante para Colombia está que se cae? Porque el voto nacional, la iglesia está que se cae. Entonces, ¿nos importa tanto verdaderamente la paz? ¿Por qué no estábamos mirando ese Está símbolo? que se cae ese Sí, símbolo. está derruido, Y entonces, ¿dónde está la ministra de Cultura? porque, vuelvo y le digo, los colombianos somos hombres sin historia. Pero por Dios, si nos están, hace unos años, o hace muchos años, un alcalde en Cartagena intentó tumbar la muralla. Sí, Ahora piensan taparla. por unos edificios que van a hacer. Oye, ¿esto qué es? Y el país sigue viviendo una mentira. Algunos me dicen que por qué me estoy dejando la barba y yo les digo, pues jocosamente, que me estoy preparando para el castrochavismo. Pero, Uy, pero es que Colombia estamos viviendo como en un sueño que lo debemos soñar, es un país en paz, pero debemos también poner los pies en la tierra. Mire, otra cosa que me duele mucho es, por ejemplo, yo no comulgo mucho con las ideas del doctor Álvaro Uribe, yo sé que usted sí, pero algo que le reconozco a Uribe es que dejó financieramente al país bien, con todos los impuestos que él generó para la guerra y para la seguridad. El país tenía un presupuesto importante. Ahorita, con Santos, el país está en bancarrota. Nos lo gastamos en viajes, en pagarle los viajes en La Habana a los guerrilleros. Que eso, pues la búsqueda de la paz está bien, pero la forma en que se hizo no está bien. en el premio Nobel. El premio Nobel. Entonces, William, imagínate que antes uno cogía un billete de colombiano, 200 pesos, y decía 200 pesos oro. 200 pesos oro. Es decir, que todos los billetes en Colombia estaban sustentados en una bodega que tenía el Banco de la República, estaban sustentados en oro, en algún mineral. Ahorita son 2.000 pesos y no le ponemos oro porque es que no hay oro. Todo el oro está en los bancos de Estados Unidos o en los bancos de Europa porque estamos endeudados. 200 pesos coca. Imagínense. A propósito de eso que usted dice, 100.000 pesos coca. sí, el abandono, A ver, el hágale. abandono estatal de Colombia, el abandono ha sido tan grande que, por ejemplo, el sur del país, el Bichada, el Guainía, por allá ver un policía es rarísimo. O ver ¿El un juez- Putumayo qué? Putumayo, ver un juez es rarísimo. Pero allá no hay quien imparte justicia. Por eso las FARC tenían tanto poder en esos lugares. Tienen. Y bueno, yo no me... Sí, Pero entonces, ¿cómo será que las transacciones no se tasan en dinero o en moneda, sino en lo que usted dice, en gramos de coca? Entonces, 1 gramo cuesta una cerveza. 1 libra de arroz cuestan 2 gramos. Yo digo, en un país que estamos hablando de paz y que tanta... reemplazaron los recolectores de café por raspachines Imagínense. de coca. Y el producto insignia de nuestro país, que es el café, No. se acabó. Y algo triste para decirle, William, que a nosotros nunca nos ha importado ni siquiera lo que tenemos, es que uno va, por ejemplo, a Buenos Aires y encuentra el café Tortoni, un café de 150 años. Va uno a París y encuentra el café de la P, que es un café también emblemático donde iban los grandes ilustres de la época, escritores. Bueno. Y en Colombia, que somos un país cafetero, no tenemos un café insignia. Y nos muestran nos muestran en el centro de Bogotá unos cafetines. No es que ahí estuvo el doctor Gaitán, pero un café que se cae, las sillas rotas, sucio. Creo que ya lo acaban de cerrar, el último café
más tradicional que tenía Bogotá. Automático es. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no construimos nuestra historia. Vivimos como una veleta donde lo que vivimos, lo que nos pasa, eso vivimos, pero nosotros no conservamos nuestras tradiciones. Entonces, William, no, yo le agradezco porque esto es una terapia. Uno a veces no se puede desahogar esto en la casa. Y llegar y hablar con usted, pues es una terapia. No, porque en mi casa se hace lo que yo obedezco, por ejemplo, es el éxito mío. No, así soy, sí, la mujer siempre tiene la razón en todo. Claro. Eso pues, una vez estaba muy brava. Y entonces yo dije, no, esto está muy duro. Entonces me metí bajo la cama. Y salí. Yo no salgo de aquí porque aquí el que manda soy yo. ¿De tamaño es? Usted es un hombre que tiene, pues que tiene una escuela importante en RCN. Una gran empresa y que quiero mucho porque me abrió las puertas Sí, y en un medio que es difícil. muy Bueno, difícil. Y cualquier medio es difícil, pero la radio es muy exigente. Uno pregunta por qué, porque bueno, uno en televisión, yo me podría quedar callado aquí y pues los televidentes están viendo mi imagen y mi silencio se soporta en la imagen. Cierto. Si yo estoy escribiendo un artículo, un libro, pues yo tengo un día para escribir un artículo, entonces puedo sentarme, parar, mirar, revisar otros libros y escribir mi artículo. Pero la radio, ¿qué pasa si yo me quedo callado? La gente de una vez piensa, uy, se dañó fue la luz. Se fue la luz. Se cambió el sistema, como dicen ahora. Entonces, tú tienes que estar desde el momento que estás al aire, totalmente compenetrado con lo que estás haciendo. Las redes sociales, ¿cómo las ve? Pues yo veo como es una gran plataforma para que la radio se expanda, pero también nos están poniendo una prueba, que es que los periodistas que hacemos radio debemos ser muy integrales. ¿Muy integrales en qué? Cuando viene la visita del Papa Francisco a Colombia, entonces los periodistas decían, bueno, viene el Papa Francisco en el Papamóvil por la calle 26. Pues yo le pregunto a mi mamá que está viendo la televisión y ella me dice exactamente lo mismo. Uno necesita 5 años en la universidad para decir, viene el Papa Francisco en el Papamóvil por la calle 26. Entonces, ¿qué es lo que necesita el periodista hoy en día? Que sea más integral, es decir, que sepa de historia, que sepa de filosofía, que sepa de sociología, que sepa de muchas cosas. De economía. De economía, para poder enriquecer esas transmisiones y lo que uno cuenta. Por eso uno dice, por eso Iñaki Gabilondo no era periodista, él era historiador y politólogo. Un hombre que tenía él solo, en la Radio Ser de España tenía 3 millones de oyentes. Y hoy en día uno escucha a Iñaki Gabilondo y es una delicia escuchar a ese hombre. Lo atrapa a uno. Y los periodistas de hoy en día, digo que les falta fondo. Y en eso me incluyo, porque uno está en un aprendizaje permanente. Pero la mermelada no recogió mucho el periodismo, no lo cooptó. Pues yo digo que sí, lo cooptó, pero también han sido momentos. Cuando estaba Pablo Escobar y el narcotráfico en auge, en Colombia también hubo mucho silencio a la prensa. Muchos periodistas murieron. O mucho miedo también, ¿no? ¿no? Mucho miedo, desde que mataron. Y asesinaron muchos periodistas. El señor Cano, lo asesinaron. Guillermo Cano. A Guillermo Cano lo asesinaron, a muchos. Y entonces, pues siempre ha habido el temor, y además hacer periodismo en Colombia es difícil. Precisamente por eso, porque tenemos un lastre de que lo arreglamos todo a las armas. Y no hemos aprendido de que un buen debate público, como decía un filósofo alemán, Jürgen Habermas, decía que en el mundo de la vida lo que valía era el consenso, buscar un consenso. Entonces usted tiene una postura y yo tengo otra, pero si usted no comparte mis apreciaciones, yo no tengo que sacar un cuchillo y matarlo porque usted no comparte lo que yo digo. En Colombia nos ha costado entender eso. Debemos buscar consensos basados en el disenso, porque el disenso es, usted tiene una postura, yo otra, y debatimos, eso es disentir, pero llegamos a un consenso de que no nos vamos a matar por eso, y en Colombia no hemos aprendido eso lastimosamente. Diego Reyes es un periodista de las nuevas generaciones, le tocó obviamente el tema de las redes sociales, se comunica diariamente con el mundo, ¿no? Veo que ustedes Sí, reciben
llamadas de todo el mundo. Y eso es muy, muy gratificante porque uno a veces se encierra en su estudio y uno desarrolla los temas y las entrevistas, pero uno no sabe a veces a quién le está llegando o quién lo está escuchando a uno. Claro. En alguna ocasión en Nocturna RCN nos llamó un soldado, un militar colombiano que estaba prestando apoyo al ejército de los Estados Unidos en Afganistán. Él estaba en Kabul y estaba en una brigada médica. Y él nos dijo, don Julián, al director, don Julián, es que yo estoy aquí, pero mi esposa está en Turín, está en Italia. Y yo no me he podido comunicar con ella y pues no sé, no he tenido suerte, le marco y no. Bueno, nos dio el teléfono internamente y la llamamos y la señora nos contestó. Y hablaron ahí con ella. Hablaron y el hombre se le vinieron las lágrimas, la voz entrecortada. Qué belleza. Imagínate, pues él en Kabul, ella en Turín y nosotros en Bogotá, en Colombia, haciendo el enlace. Eso es la magia. Esas cosas, es el milagro de la radio, es la magia de la radio. Esas cosas es lo que dice que la radio es un medio mágico, totalmente. Sí, la radio es la televisión de los ciegos. Sí, así es. Y fabricamos, como la canción de Tito Nieves, fantasías. Sí. Muchas veces el panorama puede estar oscuro, pero uno con una voz agradable, cálida, se cuentan, le decimos oyentes, queridos oyentes, estamos despertando en nuestro país, en Colombia, los saludamos de una forma amena. Llámenos si quieren escuchar una canción, si quiere dedicarle una canción a su esposa. Y no me crea, William, pero eso a un hombre que puede estar atormentado, escuchar esa voz amable, le cambia la vida. Entonces, eso es la gran responsabilidad que ¿Usted cómo ve el futuro político de Colombia para el 18? Pues yo veo que la cosa tiende a cambiar mucho, pero no va a cambiar porque los que van a llegar... ¿Todo cambia para que todo siga igual? O el presidente sí, o el presidente como cuando juega la selección, juega como nunca, pero pierde como siempre. No me diga más. Con eso me dijo todo. Diego, querido. No, William, un placer y de verdad... El placer es mío. De verdad yo me siento muy muy de todas estas personas que lo están viendo. No, muy Y complacido. qué bueno tener una persona de estas con quien nos comunicamos diariamente por la noche en Nocturna RCN. Nocturna RCN, la radio en la noche y la radio en pijama. Salúdeme a Julián. A Julián, sí. Salúdeme a, ¿cómo es? A este hombre que se parece a Mandíbula. ¿Cómo es que se llama? ¿Se acuerda de él? A don Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, sí. ¿Cómo le dicen? ¿El emperador? No. ¿El qué? Nuestro operador el operador. Muchas gracias. Don William. Saludos para todos y gracias. Cuando me crezca la barbita... No, uy, Dios mío, cuando esté en el castrochavismo, qué miedo. Santísima Virgen.